Bendiciones y sean bienvenidos a la meditación de la palabra el día de hoy. Vamos a seguir meditando en el libro de los Hechos. Hoy meditaremos en el capítulo 9, donde nos habla acerca de cómo Saulo se convirtió. Saulo, quien después de Hechos 13, versículo 9, de ahí en adelante es conocido como Pablo. Bueno, los Hechos de los Apóstoles, así se le llaman, pero podríamos llamarle los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque a cada paso miramos al Espíritu Santo obrando. Jesús, antes de partir, y aún desde Juan capítulo 15, capítulo 16, les dijo que era necesario que Él se fuera porque Él iba a mandar al Consolador, Él iba a mandar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era el que los iba a guiar a toda verdad, que el Espíritu Santo era el que iba a venir a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, de hecho, ahorita nosotros estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo. Por eso es que miramos al Espíritu Santo obrando de esa manera en el libro de los Hechos. Y pues vamos a ir ya directamente al a hablar sobre Saulo. En ese tiempo era conocido como el Saulo. ¿Quién era Saulo? Pues Saulo era un fariseo. Era un fariseo que estaba detrás de la iglesia, de los cristianos. Él los asolaba. Estaba pero en una persecución tremenda, ¿verdad? Él se había decidido a exterminar a los cristianos. Pero veamos cómo fue lo que fue pasando o las experiencias que fue teniendo Saulo. Una de las experiencias que él tuvo, y de hecho él lo testifica en Hechos 22:20, fue la muerte de Esteban, que fue el primer mártir. Esteban murió apedreado. Entonces, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, voy a leer del versículo 55 en adelante, y dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire, todo esto lo estaba experimentando Esteban. Nadie más estaba viendo nada, pero ahí estaba siendo testigo de esto el joven Saulo. Él debe de haber oído a Esteban cuando él dijo que él miraba los cielos abiertos, pero él no miraba nada. En el versículo 57 dice así: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies, mire de quién, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué impacto tan tremendo tendría esto en el joven Saulo? Y claro, a los que estaban ahí alrededor, pero ahorita meditando sobre Saulo, como le repito, él lo testifica en Hechos capítulo 22, porque vamos a leer Hechos 9, donde se habla de su conversión, pero también está en Hechos capítulo 22, ahí Pablo mismo está testificando a unos líderes religiosos, y después en el capítulo 26 le está testificando al rey Agripa. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el joven Saulo? Pues no, mire, aparentemente no pasó nada. Aparentemente esto le causó más furor, más coraje. Y en el capítulo 8, en el primer versículo, dice: y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, todos
Se empezaron a ir por diferentes ciudades, menos los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Y qué pasaba con Saulo? Y Saulo asolaba a la iglesia. Mire, seguía con ese ímpetu de acabarlos. Asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, esto no le gustó al joven Saulo y así llegamos al capítulo 9 del libro de los Hechos. Saulo había tenido la experiencia de mirar a Esteban, de mirar todos esos hombres y mujeres que a pesar de lo que estaban sufriendo, de cómo eran martirizados, lo que ahí dice en la Biblia que los arrastraban, pero ellos no negaban al Señor Jesús, ellos no negaban su fe, y todo esto lo estaba experimentando el joven Saulo. Pero veamos qué dice Hechos capítulo 9. Dice así, Saulo, en el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas. Mire, aún que él había experimentado todo eso, él seguía experimentando amenazas, pero por dentro algo había sucedido en el joven Saulo que lo preparó para el encuentro que él no sabía, que el encuentro que iba a tener con Jesús, ¿verdad? Porque él iba, mire, leamos, dice, Saulo respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él no quería que se siguiera esparciendo el evangelio. Bueno, eso era lo que él tenía en planes, ese era su propósito. Pero los propósitos y los planes de Dios son tan diferentes a los que el hombre tiene. Entonces, en el versículo 3 dice así, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, así como de la nada, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora él estaba teniendo la experiencia. Allá cuando Esteban miró el cielo abierto, nadie más lo miró. Saulo no vio nada, pero en esta ocasión el trato era con Saulo. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se encontró con el Señor. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Mire, le dijo Señor, así de como si fuera de pronto, pero no, algo ya estaba en su corazón. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, él mismo se estaba lastimando, se estaba dando coces contra el aguijón. Él se vino a encontrar con Jesús y a darse cuenta de que al perseguir a los cristianos, él estaba persiguiendo a Jesús. Porque Jesús es el que edifica la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, al que persigue al cristiano, a los discípulos de Jesús, está persiguiendo a Jesús. Pero, ¿sabe? Quiero decirle algo más, ¿verdad? Aquí entre paréntesis. Aparte de que, ¿quién era Saulo? Saulo era un fariseo de fariseos. Él lo testifica en Filipenses capítulo 3. Pero sabe que al Señor Jesús no se le conoce por la sabiduría humana. Porque si hubiera sido así, pues Saulo lo hubiera conocido. Saulo hablaba el hebreo, el griego, el arameo. Él era fariseo de fariseos, se conocía la ley. Había estado estudiando los pies de un conocido maestro de la ley llamado Gamaliel, pero él no conoció a Jesús a través de todo ese conocimiento. Lo conoció hasta aquí, hasta que tuvo un encuentro con él. Entonces volvamos a Hechos capítulo 9.
Y dice, ¿cómo fue la reacción, mire, de Saulo después de que se dio cuenta que al estar persiguiendo a los cristianos, todo lo que estuvo haciendo con ellos, hermanos? Qué tremendo. Pero ahí podemos ver otra cosa. Saulo los perseguía, los masacraba. Fue terrible todo eso. Pero cómo Dios puede hacer un cambio en un hombre, en todo aquel que viene a él y le dice, heme aquí, Señor. El que tiene un encuentro con Jesús y le dice, sí, Señor. Hay un cambio en su vida y lo vamos a ver en Saulo. Versículo 5 lo vuelvo a leer. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, mire qué diferente, ¿verdad? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, se te van a dar la instrucción. Pues Dios tenía un mensaje muy especial para Saulo, pero para la conversión de alguien, mis amados, necesitamos por lo menos 3 cosas. Primeramente, el Espíritu Santo. Necesitamos la palabra y necesitamos otro instrumento esencial, que es el ser humano, el hombre o la mujer que esté dispuesta a llevar el mensaje. Y el Señor tenía un mensaje muy personal para Saulo, pero le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios iba a enviarle a alguien que le llevara la palabra. El Espíritu Santo ya estaba obrando allí en Saulo. Como le digo, la dispensación del Espíritu Santo. Estamos viendo el mover del Espíritu Santo. Estaba hablando en Saulo. Ahora en el versículo, sigamos. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero ellos no entendieron, amados hermanos. Eso lo podemos leer en capítulo 22, te repito, en el capítulo 26, que él está testificando. Dice que, los demás no entendieron. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Se quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora el Espíritu Santo va a obrar en el instrumento, en el vaso que Dios va a usar para que le hable o que le lleve el mensaje, el evangelio a Saulo. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Mire, era un discípulo, era un varón que conocía de la oración, que hablaba con Dios, pero que también escuchaba la voz de Dios. Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Mire, le dio detalles precisos, una dirección. ¿Verdad? Ahora él está orando, ya no respira amenazas. Versículo 12. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Como si Dios no supiera, ¿verdad? Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Mire, ¿qué es? Un instrumento escogido. Es un instrumento. ¿Y para qué va a ser este instrumento, verdad? ¿Cómo va a ser usado? Pues Dios tenía 2 propósitos para con Saulo.
Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Iba a llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Okay? Número 1, iba a llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Segundo propósito. 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. También era llamado a padecer. Versículo 17. Fue entonces Ananías, o sea, obedeció, se levantó. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Mire, qué obediencia, ¿verdad? Le creyó al Señor. Dijo, hermano Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Verdad? Fue bautizado y así es como está aquí en el libro de los Hechos, capítulo 9, en el capítulo 22 y en el 26 también. Está registrado cómo fue el encuentro de Saulo con el Señor Jesús. Aquí todavía se llamaba Saulo, todavía estaba joven, pero en el capítulo 13 de los Hechos, del versículo 9 en adelante, se le comienza a llamar Pablo. ¿Verdad? Entonces dice así, seguimos leyendo, fue bautizado. 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Acuérdense que estuvo en ayuno, ¿verdad? No tomó nada. Recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo. Mire, ya no dice Jesús, a Cristo. Y Cristo es el Mesías. Él reconoció que Jesús era el Mesías. ¿Verdad? Él conocía la ley. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire qué cambio tan tremendo. Tuvo el encuentro con Jesús, ahora lo reconoció como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? A los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjese, demostrando que Jesús era el Cristo. Amados hermanos, Qué bella es la palabra del Señor. Mire aquí todo lo que podemos aprender por medio de ella, ¿verdad? Aprender del Espíritu Santo, aprender con lo que Dios puede hacer con todo aquel que viene a Él y le recibe como su Salvador. No importa tu pasado, ¿verdad? Si venimos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él hace una nueva criatura de nosotros y podemos tener una vida nueva completamente. Así fue en Saulo, de ser el que estaba masacrando, ahora se convierte, claro, porque él le obedeció a Dios, ¿verdad? Se convierte en el apóstol a los gentiles. Ahora ya no los persigue, ahora de ahí en adelante él se une a ellos y empieza a predicar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Qué maravilloso, qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Su misericordia es tan grande, su amor es tan grande. Y esta es la breve meditación que yo traigo en esta hora. Espero que sea de bendición para tu vida. Para mí, yo siempre le digo a Dios, gracias por este privilegio de compartir la palabra. Entonces ha sido un gusto, un placer y muchísimas gracias por acompañarnos en la meditación de esta
este día. Y pues será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.